Bienvenidos a Encuentro San Pablo. Mi nombre es Gardenia Capa y hoy me encuentro con María Elena Ortiz, que es psicóloga y docente de la Universidad Católica San Pablo. Ella también es máster en salud mental del niño, adolescente y familia. Es psicoterapeuta TREC Primary por el Instituto Albert Ellis de Nueva York, con cursos de posgrado en consejería escolar y amplia experiencia en psicología educativa. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que creo que hoy en día importa mucho a los padres de familia: cómo criar a los hijos en el siglo XXI. Buenos días, profesora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y me parece súper interesante tener este diálogo para que estemos juntas hoy. Primero, para empezar el diálogo, ¿cómo se crían a los hijos hoy en día? ¿Hay algunos riesgos? Por supuesto, acabamos de entrar o salir de una pandemia que dejó a los niños, a los adolescentes y a la familia bastante confundida, ¿no? Hubieron episodios de estrés familiares, hubieron momentos en que los niños tuvieron también momentos difíciles de convivencia y los adolescentes mucho más porque dejaron de tener los vínculos emocionales y sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo se cría? La pregunta es bien interesante, pero hay varios aspectos que ver aquí, ¿no? Uno de ellos, primero, tenemos que darles a los chicos afecto y seguridad, ¿no? Después tú me preguntarás cómo se da eso, pues te lo puedo explicar con más amplura. Entonces lo que podemos hacer es, lo primero, afecto y seguridad. Después los niños tienen que tener límites claros, tienen que saber qué está bien y qué está mal, y los padres son los educadores perfectos para eso. Tienen que aprender a tomar conciencia de la toma de decisiones y la responsabilidad que tienen en tomar buenas o malas decisiones, y la capacidad de ser empáticos, ¿no? Entonces eso va a hacer que los niños sean felices y que también hagan felices a las personas que están a su alrededor. Y teniendo, digamos, no solo el contexto de post-pandemia, sino también quizás que ahora, a diferencia de décadas pasadas, ¿no?, las mujeres, pues, sobre todo las mamás, se dedicaban a la crianza plena, digamos, todo el día, 24/7, como se dice, pero ahora, ¿no?, bueno, las mujeres ya trabajan, tienen un rol mucho más participativo en la sociedad y a veces no alcanza el tiempo, ¿no? Y de eso se habla mucho, ¿no? Que los papás, las mamás, pues trabajan y a veces no están pues todo el día con los hijos, y quizás esa es también una limitante de hoy en día, ¿no? ¿Cómo lidiar? ¿Qué consejos usted daría a los papás que pasan esta situación? Claro, el tema es el siguiente, ¿no? Ahora, tú bien lo has dicho, los padres andan ocupados y justamente ahí es donde generamos el primer tema que tenemos que trabajar, que es el apego, ¿no? ¿Qué es el apego? Es el vínculo emocional que se da entre dos personas, el niño y su cuidador, ¿no? Entonces encontramos que a veces el niño se apega con otras personas, como es el caso de los abuelos, los tíos, la nana o el nido, pero no con los padres. Entonces ahí podemos generar apegos inseguros, apegos ambivalentes, apegos ansiosos, que son los que van a marcar el resto de los vínculos de los chicos a través del tiempo. Entonces eso preocupa actualmente porque encontramos chicos con apegos ansiosos, ¿no?, o apegos ambivalentes o evitativos. Entonces lo que tendremos que trabajar para el apego seguro sería que la madre esté siempre, o el papá estén siempre disponibles, pero también sensibles a las necesidades del niño, ¿no? ¿Disponibles en qué me refiero? Disponibles para leerles un cuento, disponibles para escucharlos, disponibles para mirarlos, ¿no? Al niño siempre se le tiene que mirar, y te miro con esa capacidad de que todo está bien, que el mundo es seguro y que te va a ir bien. Pero también esa sensibilidad para algunas cositas, ¿no? Con los niños, por ejemplo, esa sensibilidad para ver qué carita trae hoy día, cómo le fue en el día, y generar esos espacios de interacción entre padres e hijos. Sí, el apego puede de repente, por ahí alguna que lo escucha o algún papá, pensar que puede ser negativo porque quizás en algún momento el niño o la niña puede llegar a ser, como dicen algunos, engreído, ¿no?, porque es muy pegado a su papá, el papá lo acepta. ¿Cuál sería el límite ahí, ¿no?, entre el apego, el engreimiento? Y lo otro que le quería consultar, ya para terminar de hablar sobre este tema del apego, se habla mucho del apego responsable, el apego que hoy en día las mamás primerizas a veces, bueno, por redes también yo he leído, ¿no?, cuando desde recién nacido, ¿no?, ya se va creando ese vínculo, ¿no? ¿Cómo hacer que ese apego sea responsable y que no llegue a hacer lo que le decía, ¿no?, pasar al tema del engreimiento, y por ahí el niño o niña pueda adquirir otros comportamientos, ¿no?
Claro, lo primero es que creo que hay que tomar conciencia de la importancia de ser padres, ¿no? Ser padres es una responsabilidad y sabemos que la familia es la educadora del ser humano. Por lo tanto, si los padres tienen esa responsabilidad, pero a la vez esa madurez para generar esos vínculos, va a ser mucho más fácil. No hay que confundir engreimiento con un apego sano. El apego sano tiene que ver con esa capacidad del niño de encontrar esa seguridad, pero también esa capacidad de explorar el mundo y que al regresar encuentre esa seguridad. En cambio, el engreimiento muchas veces se confunde con normas no establecidas o complacencias que al final no llevan a nada positivo, más bien al contrario, disminuyen la seguridad y la capacidad de madurez del niño. Entonces tenemos que definirlo bien claro. Sí, ¿y cómo lograr eso, no? O sea, ¿qué estilos de crianza usted puede contarnos que existen, que se dan, desde qué edad, ¿no? Desde que recién nacen, entonces, hay niveles, me imagino, ¿no? Aparte de que ya estamos situadas bien en que el afecto y la seguridad se va a dar a través del apego, y de un apego sano, no de un apego inseguro, sino un apego seguro donde el niño encuentre en sus padres esa capacidad de disponibilidad, esa capacidad de sensibilidad, pero que también pueda salir a explorar el mundo y regresar y encontrar ese arropamiento que se requiere, que ya lo vimos. Ahora nos toca los estilos de crianza. Entonces vamos a ver que hay estilos de crianza de padres demasiado autoritarios, ¿no? Esto se dice y punto, ¿no? Muchas reglas, muy impositivos, son los que le respiran en la nuca a los chicos todo el tiempo para ver cómo están digamos, esos padres demasiado competitivos que quieren en sus hijos eso, ¿no? Entonces generan a la vez, y son muy fríos, porque son autoritarios. Entonces vamos a encontrar niños inseguros, niños inestables y niños tímidos a veces, ¿no? Por miedo pero también a veces rebeldes. Encontramos otro estilo que es padres sobreprotectores, ¿no? Ese es el padre que tú dices, ahí ya podríamos hablar del engreimiento, ¿no? Padres sobreprotectores, o sea, facilitan la vida del niño, todo el mundo tiene la culpa de lo que le pueda pasar, menos el niño, tratan de vivir la infancia del niño acompañándolo y no lo ayudan a explorar más allá. Entonces, ¿qué encontramos? Niños extremadamente mimados, extremadamente inseguros, pero a la vez con poca formación emocional. Ahí deteniéndonos en ese estilo de sobreprotección, a veces creo que los papás tratan de cubrir o de lograr que sus hijos no pasen lo que ellos pasaron, porque también pues cada papá también viene con una historia detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarles a los papás en ese aspecto ahí? Mira, lo interesante es, y sabemos bien que la misión fundamental de los padres de familia es educar en las relaciones humanas. ¿Ya? Que muchos padres se olvidan, ¿no? Lo que tratan es que el chico sea académicamente bueno, pero se olvidan de educarlo y formarlo. Entonces, ¿qué es importante aquí? Básicamente trabajar en que los papás sepan dar las reglas claras y que enseñen al niño la libertad de poder decidir, pero que también hayan educado justo al niño en hábitos, ¿no? Esto está bien, esto no, generar en ellos el carácter, que es lo que necesitamos, niños con carácter, niños que tengan esa capacidad de ser fuertes, pero que también sean sensibles, ¿no? A lo que pasa alrededor. Y ahí cobra importancia la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Estamos en una generación donde no solo necesitamos ser empáticos, sino también compasivos, ¿no? Entonces, es importante que los padres entiendan que los niños, la familia es el lugar donde se aprende a dar y a recibir amor, ¿no? Pero si no va a ser biunívoco, si no va a ser dosificado, si no va a ser en realidad con reglas claras, se complican las cosas. Entonces, por eso el padre empieza a sobreproteger al niño y dice, tengo que vivir por él la vida que le corresponde y él tiene que ser lo que sufrí o tiene que ser la consecuencia de lo que yo no quiero que sea y lo que fue para mi vida, ¿no? Entonces por ahí empieza. Porque se habla mucho ahora de la generación de cristal, sí. No sé si usted ha escuchado, ¿no? Entonces claro, es que al niño, al adolescente, ya cualquier cosa que se le haga o que le afecte o que lo hiera, ya es gravísimo, ¿no? Y el papá tiene que estar ahí, ¿no? Y hay muchas críticas a ello, ¿no? Entonces creo que debería existir un equilibrio, ¿no? Sí. En el forma, como estoy diciendo, ¿no? La crianza, de saber distinguir, poner límites, educar en los hábitos, en el carácter, ¿no? Pero sí, pues se habla mucho de la generación, a diferencia de años, como le decía, ¿no? Sí. Décadas pasadas, la crianza se daba de otra manera, ¿no? Es que antes la crianza creo que era más basada en que yo siempre veo así la familia como un barco, ¿no? El papá es el capitán de barco y la mamá y los hijos son marineros, ¿no? Pero marineros en el buen sentido de la palabra, donde manda capitán no manda marinero, en el sentido de que hay
una autoridad sana, ¿no? Pero ahora se ve mucho que los chicos son los que manejan la capitanía del barco, ¿no? Entonces vemos niños que me gusta esto, quiero esto, cómprame esto, y si no se frustran y el papá dice no quiero, que tenga traumas, y ahí se genera justamente este quiebre que debería haber entre las normas, entre la autoridad sana, entre el amor bueno, entre el afecto y la seguridad y todos los estilos, ¿no? Entonces podríamos ver ahí que acá nos tendríamos que anclar en el estilo de crianza democrático, ¿no? Que es combinar con el niño y tener claras cómo van a ser las normas, cómo van a ser las rutinas de actividades, qué cosas en realidad deberían ser, tener medidas correctivas en familia, trabajar mucho la comunicación, entonces sería ideal, ¿no? Pero muchos papás desconocen del tema de los estilos de crianza, cómo va a generar, el estilo de apeos, entonces eso genera muchísima confusión actual, ¿no? Entonces yo soy de la idea que los padres necesitan bastante psicoeducación. Y las escuelas de padres no es suficiente. No es suficiente. Actualmente, Para yo creo. nada, ¿no? Sí. Usted hablaba de la autoridad, ¿no? Que deben ejercer los papás, ¿no? Esa autoridad de mando, donde el hijo pues entienda que el papá es el líder de la familia, exacto. Que o sea, ahora no se ve mucho, ¿no? Es como decía, al contrario. ¿Cómo o qué consejo usted le daría a los papás, ¿no? Para reforzar, saber diferenciar, saber actuar y decir cosas que reflejen en el hijo esa autoridad, ¿no? Que ellos tienen y ese respeto que deben merecer, ¿no? Claro, la autoridad también se gana, ¿no? Entonces lo tenemos claro. No es cuestión de ser autoritario, y lo vimos en los estilos de crianza, sino también hay un respeto, ¿no? Entonces hay cosas que no se negocian, hay cosas esenciales que no se negocian. Por ejemplo, el tema de la obediencia, el tema de educar a través de hábitos que se van a convertir en virtudes. Entonces por eso es que el padre, al ser autoridad, es un buen ejemplo para su hijo, que es lo primero que necesitamos, buenos ejemplos. Y también necesitamos que hayan, vuelvo a repetir, los límites claros y establecidos y una muy buena capacidad de diálogo y comunicación para comunicar las cosas positivas que el niño hace, pero también la medida correctiva con mucho cariño, firmeza pero cariño para que el niño sea. Y creo que lo más importante es ser consistentes. O sea, no puedo ser hoy día ponerme en acción y decirle todo y al día siguiente me olvidé, a los 2 días vuelvo a reñirlo por lo mismo y generamos esa inconstancia que no ayuda en la seguridad del niño. Sí, y también en esa autoridad a veces, no sé si se dé, pero quizás usted conoce más por los casos que revisa, que quizás también se genera una competencia también entre el papá y la mamá, ¿no? Porque a veces el papá dice una cosa, la mamá dice otra, la mamá es más permisiva, entonces ¿cómo también equilibrar eso, ¿no? entre los dos papás? Tendría que haber un acuerdo básicamente en lo que es criar a los hijos, que significa criar con la misma escala de valores que ambos deberían tener, ¿no? O sea, un padre súper ordenado y una mamá súper desordenada va a generar en un niño un caos, porque decir, ¿a quién le hago caso? ¿Cómo hago? ¿No? Entonces, necesitamos que la familia siempre tenga un proyecto de vida, ¿no? ¿Qué es un proyecto de vida? Saber hasta qué tenemos que corregir, qué tenemos que trabajar. Estamos en la etapa, digamos, en el periodo sensible que hay que educar el orden, la obediencia, la veracidad. Entonces, ambos trabajemos eso para que haya concordancia, coherencia y también seguridad en el niño. Entonces, creo que debería haber mucho diálogo entre padres para poder generar ese proyecto familiar donde tengamos claramente qué es lo que tenemos, así como uno planea las vacaciones también tendremos que tener, ¿no? Claramente qué es lo que queremos criar, en cuánto tiempo, cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo le vamos a dedicar y es lo que más se necesita, ¿no? Tiempo. Y calidad también, ¿no? Sí, calidad de tiempo. ¿Cómo poner límites a los niños, a los adolescentes cuando por ahí ya se están portando, pasando de la raya, como se dice? Mira, los adolescentes sufren justamente el quiebre de los límites, ¿no? Siempre los vas a ver de los adolescentes, están en una etapa difícil, hormonal, de inseguridad y todo lo demás. Entonces, es buen punto cuando ellos se enojan porque les ponemos límites, vamos por buen camino, ¿no? O sea, el niño que se enoja o el adolescente que se enoja porque le pones los límites, vamos por buen camino. Entonces, una manera de poner límites es generarle rutinas, ¿no? Las rutinas van a generar hábitos y los hábitos se van a convertir en virtudes. Entonces, ¿qué necesitamos? Generar espacios donde haya hábitos, ¿no? Levantarse a la misma hora, si te vas a bañar en la noche, dormir siempre a la misma hora. Los niños deben dormir de 8
8 de la noche a 6 de la mañana, pero yo veo que los niños pues se las pasan hasta las 10, 12, creo que los papás están más cansados y ellos tienen cuerda para más rato. Entonces vamos a generar ahí espacios donde los niños tienen que tener hora de sueño, hora de comer, desde el hábito de comer de todo, hasta el hábito del sueño, horas de sueño, hasta el hábito de rutinas repetitivas, ¿no? Guardar tus cosas ahí, obedecer a la primera, para ir generando después las demás virtudes, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 7, que ya hemos generado el orden, la obediencia y la veracidad, porque lo estamos trabajando en cuanto a límites, pues vamos a ser capaces de trabajar, por ejemplo, en la paciencia, que los niños no la tienen, en la capacidad de la generosidad, en la fortaleza y sobre todo en el tema de la perseverancia, ¿no? Vemos muchos chicos que ahora rápido se rinden, ¿no? Por eso tú hablabas muy bien de la generación de cristal, ¿no? Se rinden rápido porque hay muchos roles ahora no valiosos que a veces los chicos copian, los influencers, todo eso. Y eso pues genera justamente que no haya ese espacio. Entonces lo importante aquí es que si educamos en las normas y generamos hábitos, trabajamos en el carácter, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Una generación con carácter. Con carácter. Y justo decía usted, ¿no?, de que los adolescentes, bueno, ya desde la edad de la niñez más o menos, ya los chicos pues acceden a los celulares, a las miles de aplicaciones que existen, ya sea de juegos, redes sociales. Y mencionaba, ¿no?, que a veces se influyen por otras personas, ¿no?, que están ahí en las redes. ¿Cómo controlar este uso de la tecnología que no va a parar, ¿no?, y que ya desde hace unas décadas atrás viene? Y no sé si usted sepa o por ahí pueda recomendar algunas aplicaciones, me parece que existen, sobre el control parental, ¿no? Mira, yo soy una convencida, porque lo leí hace mucho tiempo, de la Sociedad Pediátrica Mundial, dijo que los niños no deberían usar celular hasta los 12 años. Sin embargo, encontramos en los niños, en los centros de gateo, el niño frente al celular porque tiene luces, porque tiene sonido, porque tiene movimientos y porque genera una influencia positiva en el niño, en el despertar del niño. Antes de un juguetito normal, el niño va a gatear hacia el celular, ¿no? Entonces, también encontramos que el celular y toda la tecnología es la niñera del siglo XXI. ¿No? Vemos que el niño ya está horas y horas con el celular, entonces soy una convencida que el niño no debería tener celular hasta los 12 años, pero es algo que no podemos. Ya llegó el celular y llegó para quedarse, llegó la tecnología y llegó para quedarse, pero habría que dosificarlo. Entonces yo soy de la idea de que el padre tiene que acompañar al hijo, a ver qué mira, de qué se interesa, ¿no? Y no dejarlo por el camino solo. Entonces muchas veces los chicos agarran la tablet y se meten a su cuarto y sabrá Dios qué páginas ven y qué... O sea, ¿a qué podríamos llamar ventanas abren a su imaginación, a su creatividad y a todo lo demás? Y sin darnos cuenta, justamente en eso vamos, ¿no? Generamos un espacio mínimo en lo que es atención, en lo que es creatividad y en lo que es imaginación, pero él se engancha a eso y cree que es, ¿no? Entonces, ¿qué estamos generando? Un círculo de soledad, ¿no? Es más, se dice que los chicos van a las fiestas para chatear con los que no han ido a las fiestas, entonces todos están ahí, no hay ese cara a cara, no hay esa mirada que le tenemos que dar a la otra persona, entonces se pierde la humanización. La humanización, entonces por eso decía, una de las cosas importantes es eso, la mirada que nos tenemos que dar los seres humanos unos a otros, no es a la tecnología, es a lo que siente, a lo que piensa, y es justamente trabajar en eso, ¿no?, en las relaciones humanas. Sí, y eso se dio, creo, sobre todo ahora en pandemia, ¿no?, que los chicos estuvieron 2 años en las tablets y en los celulares, ¿no? Y creo que en el tema educativo costó mucho el retomar nuevamente la educación presencial, ¿no? El conectar con tu compañero. Claro, hablando de apego, diríamos que los chicos en pandemia tuvieron un apego ansioso e inseguro con la computadora, ¿no? Era su compañía, porque decían tengo tareas, pero en realidad había que ver esos espacios de soledad que los necesitaban, pero que no tenían compañía, ¿no? Entonces, son 2 años que, como te digo, ¿no?, la salud mental estuvo bastante quebrada en el tema de estrés, de ansiedad, de depresión, de problemas de atención, claramente, ¿no?, problemas de poca perseverancia a conseguir lo que queremos. Entonces, son 2 años que una paréntesis con objetivos un poco truncos, ¿no? Y usted decía que no deberían, digamos, tener celulares o tablets a los 12 años, es su recomendación, ¿no? Pero ya los chicos lo tienen desde los 6, 7 años. ¿Existen aplicaciones de control parental? ¿Usted conoce sobre ello? Sé de aplicaciones, pero también sé que mientras más te ligues al mundo tecnológico, más te va a interesar justamente engancharte
hasta los padres a las aplicaciones. Lo ideal es pasar el tiempo con el niño, jugar con él, ¿no? Volver a los juegos de antes, ¿no? Hasta armar un rompecabezas, pintar. El juego es una de las actividades más importantes para regular los aspectos emocionales, sociales, familiares, y hay que ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, si me dices, te diría, hay muchas opciones, pero lo principal y lo que necesitamos con calidad de urgencia es volver y retomar a la humanización de lo que significa la compañía, ser papás, la mirada al otro, saber qué le falta y con qué ojos miramos a veces a los chicos, ¿no? Con ojos de, ya, ponte a hacer tus cosas, o con ojos de, me alegra volvernos a ver, en qué te ayudo, y darles los recursos de afrontamiento que requiere justamente ahora la infancia y la juventud, ¿no? Pasando a otro tema, ¿cómo ayudar a los niños jóvenes de ahora a saber tomar decisiones? Que creo que es algo muy importante hoy en día. Exacto, lo primero creo que es enseñarles a que tenemos una voluntad, ¿no? Y hay que saberla trabajar. Por eso se decía antiguamente, ¿no? Y lo decía Santo Tomás y Aristóteles, necesitamos tener una buena inteligencia pero guiada por una voluntad para poder entender y querer bien, ¿no? Tenemos que entender y querer bien, pero para tener esa capacidad de tomar decisiones tenemos que tomar la voluntad, ¿no? ¿Qué es la voluntad? No es la capacidad de poder decidir consciente y libremente y autorregularnos de forma interna y externa. Entonces yo tengo que ser capaz de qué me motiva, ¿no? A tomar una decisión. La motivación es esa, digamos, perspectiva de lo que quiero, ya, pero también tengo que aprender a deliberar, ¿no? Deliberar cuáles son los pros y los contras, qué hago, voy, no voy, desde muy chiquitos, qué es lo bueno, qué es lo malo, y de ahí tomo la decisión y la ejecuto, pero soy consecuente y me hago responsable de lo que decidí, ¿no? Es como la mamá, ¿qué quieres comer? ¿Un helado de fresa o un helado de chocolate? Me tocó feo de chocolate, aprendo. Y aprendo a tomar una decisión. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Los papás pretenden, come este que es riquísimo, ¿no? Entonces el niño tiene que aprender, este no es el sabor, este sí. Entonces desde eso más simple, hasta qué libro leo, hasta si voy o no voy a una reunión, entonces esa toma de decisiones va a ir guiada por la educación también de la voluntad de los papás, ¿no? Entonces el papá tiene que estar muy certero en educar justamente en la voluntad. Entonces ya estamos viendo, ¿no? Afecto y seguridad lo consigo a través de el apego y los estilos de crianza. Las normas que necesita una familia para vivir lo tomo a través del trabajo de los hábitos y trabajar en el carácter, que es el modo de ser, pero también es la maestría al obrar, ¿no? Que lo consigo a través del trabajo de virtudes. La toma de decisiones a través del trabajo de la voluntad. Entonces vamos cerrando las ideas de todo lo que se requiere, es toda una amplia gama de requisitos para criar en esta generación, pero que es necesario recordarlos, ¿no? Sí, y de todo lo que hemos hablado quizás pues no alcance, en resumido, sí. Lo ha comentado usted ahora. ¿Dónde o cómo los papás de ahora pueden informarse de estos temas, ¿no? O sea, no sé si necesariamente tienen que acudir a un especialista o, bueno, como le decía, las escuelas de padres pues no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo recurrir, cómo buscar esas herramientas para mejorar en la crianza? Yo creo que lo básico es que un padre desde tempranas edades busque información. Hay libros de desarrollo infantil, ¿no? Es que dice uno no. Ahora, tú mismo lo has visto, la tecnología te ofrece bastante variedad, un abanico grande de posibilidades de poder entender algunos espacios donde, digamos, en qué tiempo se relaciona el niño con un apego sano, desde qué tiempo empiezo yo a trabajar, cuáles son los estilos de crianza, haré una revisadita. Ahora, la mayoría de colegios tienen psicólogos educativos, ¿no? Y sería bueno ir en busca de esta psicoeducación, y está la consulta privada, ¿no? En las sesiones de consulta hay muchos papás de niños chiquitos que van desde el primer día y uno dice, qué alegría, ¿no? Me pongo me pongo en manos para que me digan cómo trabajar esto, cómo lo hago, a qué edad, cómo reacciono a la pataleta, cómo logro el hábito de que duerma sus horas, cómo consigo que coma todas las cosas. Entonces va haciendo un acompañamiento, que es lo que se requiere, ¿no? Entonces después del COVID se dijo que la quinta ola de pandemia iba a ser la salud mental, efectivamente, ¿no?
estando en familia nos dimos cuenta que a la familia le falta muchísimas cosas, ¿no? Cómo informarse mejor, cómo acercarse a los niños, cómo darles seguridad, cómo trabajar la firmeza, cómo trabajar en los hábitos para conseguir niños virtuosos, cómo enseñarles a tomar decisiones, cómo enseñarles a ser empáticos, a mirar al otro con esa mirada no solo de simpatía, sino de empatía y compasión para ser mejores personas, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a que el niño sea feliz, porque hace lo correcto y también hace felices a lo que los rodean, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, la persona ha nacido para ser educada, pero para ser feliz y para ser virtuosa. Entonces, creo que por ahí tendríamos que avanzar. Y ya para finalizar, creo que darle la importancia a este tema, porque al final esos niños, esos jóvenes, adolescentes, pues van a ser los ciudadanos que tanto queremos, ¿no?, en nuestro país, y que van a poder dar lo mejor de sí, ser virtuosos. Muchas gracias, María Elena, por esta entrevista. Creo que el tiempo es corto, pero ya la invitaremos para una próxima edición para reforzar este tema. Exacto, para ayudar a las personas en lo que es la psicoeducación, para que se sientan mucho más vinculados a lo que significa criar en este siglo, educar a niños para que sean felices, para que sean sanos, para que sean virtuosos, y gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, María Elena. Nos vemos el próximo martes en una nueva edición a las 12 horas. Chao.